la orden de Obando Candia, de Alfredo Obando Candia, era matarlo al presidente, o sea, y que parezca un accidente aéreo, ¿no? Con eso ellos tomaban posesión del gobierno, porque esto obedecía a logias militares, ¿no? Habían logias militares que estaban trabajando justamente. Estrellas negras, creo que se llamaban, ¿no? Las estrellas negras y la otra que era la de Ñancahuazú. Y la otra versión con respecto a los investigadores brasileros es de que supuestamente mandan a recuperar el aluminio del avión. A ver, si un avión se cae, siguen ahí partes de cuerpos humanos y todo lo demás. No vas a mandar a dinamitar y recuperar. Creo que tu prioridad no sería recuperar el aluminio del avión, digamos, ¿no? Más de 70 muertos, un país en shock y una verdad oculta durante décadas. Teddy creció escuchando el nombre de su abuelo como un héroe, Teddy Scott Villa, el piloto del avión siniestrado en la tristemente célebre tragedia de Biloco. Pero lo que su familia descubriría años después cambiaría todo. No fue un accidente, fue un atentado. Las versiones oficiales hablaban de un error, de una falla, pero la familia de Teddy encontró documentos, testigos y silencios incómodos que apuntaban a algo mucho más oscuro, una bomba colocada a bordo. Hoy en Contame tu historia, Teddy Zamorano Scott. Gracias, querido Teddy, de verdad, viejo, por venir, hermano. Para mí es un privilegio tenerte acá. Gracias, pues, mi brother. Para mí el gusto de estar aquí. Felicidades por tu lugar. Está hermoso. La verdad es que es un man cave perfecto. Mucha envidia de la buena. ¿Sí? Gracias. Era la idea. Vos sabés que en algún momento dije, cuando estaba haciendo esto, dije, pucha, quisiera que sea el cuarto de niño que nunca tuve, ¿me entendés? Literal, brother, con tu simulador, tus aviones, tú no tienes para qué más, digamos. No, gracias, querido Teddy. Gracias a ti, viejo, por tomarte un poco de tiempo para hablar de historia, ¿no? Que realmente a veces ya nuestras generaciones futuras se van a ir olvidando de todos estos temas que creo que son importantes en cierta forma recordarlos, digamos, ¿no? Esenciales, diría yo. Claro, o sea, uno no es nada sin su historia, digamos, ¿no? De saber de dónde vienes. Creo que es clave para todos nosotros entender de dónde venimos, cuál es nuestra historia, de nuestras familias, antepasados y demás. Es siempre bien reconfortante, creo que entender qué es lo que había atrás. Es totalmente cierto y estoy totalmente de acuerdo. Querido Teddy, vos le haces honor al nombre de tu abuelito. Así es. Don Teddy Scott. Así es. Él fue un piloto aviador que tuvo un final trágico por un atentado. Y de hecho, cuando yo te invité, vos me dijiste, oye, ¿de qué vamos a hablar, hermano? Yo te dije, ¿sabes que me encantaría hablar de tu abuelo, viejo? Sí. Contame un poquito sobre tu abuelito. A ver, bueno, sí, en realidad mi nombre es Carlos Eduardo Zamorano Scott, pero todo el mundo me conoce como Teddy Scott. Desde que crecí, digamos, siempre estuve muy pegado a la familia materna y por ser el nieto mayor siempre me decían Teddy. Entonces fue como que el Teddy. Mi mamá me dice Carlos, ¿no? O sea que en el tiempo he tenido que tener un poco una crisis de identidad, si quieres verlo, pero ya obviamente yo soy Carlos y Teddy es el apodo en honor que llevo. Para mí es un honor llevar el nombre de mi abuelo y que, bueno, que las personas me hagan referencia a él también, ¿no? Porque mi abuelo fue, a ver, fue un hombre, a ver, por lo poco que sé o por lo que sé por mi abuela, mis tíos, mi madre, etcétera. Fue un hombre muy de carácter muy fuerte, era sucrense. Su nombre era Teddy Scott Villa, de la familia Villa de Sucre. Lo mandan a estudiar aviación a Cochabamba muy temprano y se enamora de mi abuela, que era la hermana de su amigo. Mira. Así que se casan muy jóvenes y mi abuelo muere a muy temprana edad, dejando 5 hijos en la orfandad, muy jóvenes, ¿no? Bueno, fue uno de los mejores pilotos, por lo que tengo entendido, que tuvo la historia de Bolivia, del Lloyd. Más de 10,000 horas de vuelo, si no me equivoco, eran cerca de las 14,000 o 18,000, no estoy muy seguro, tendría que preguntar bien. Pero eso ya lo hacía experto, ¿no? Si tú lees el libro de Outliers de Malcolm Gladwell, te dice que cualquier actividad que sea encima de las 10,000 horas ya te convierte en un experto. O sea que era uno de los mejores pilotos en ese sentido.
fue enviado por el Lloyd a la Boeing. En realidad el vuelo inaugural del primer 727 que llega a Bolivia debería haber sido hecho por mi abuelo. Fueron 3 o 4 tripulantes que clasificaron para la certificación del 727. Increíble. Mira, hay algo bastante interesante en toda la narrativa histórica, que tu abuelo fue un ícono de la aviación, literal, porque incluso está en libros, en muchos artículos. Así es. Y quiero dejar algo en claro en este video, que su abuelito fue quien se accidentó en la tragedia de Biloco, que no fue un accidente. Eso fue lo que dijeron los datos preliminares de las investigaciones muy superficiales. Correcto. Que yo en realidad me sorprendí cuando tuve la oportunidad de charlar con vos a fondo, que me dijiste, no, hermano, esto fue un atentado y aquí está la documentación. Sí. Y luego yo hice una investigación con lo que vos me enviaste y todo, y la verdad que para mí fue algo muy fuerte encontrar todo esto y saber que tu abuelito fue parte. Uh-huh. Entonces, tu abuelito volaba con justo ese día de su último vuelo, con el equipo, con el Tigre, ¿no? Correcto. O sea, a ver, hay que recordar que el accidente pasa en un 26 de septiembre del 69. 24 de septiembre son efemérides de Santa Cruz, ¿no? Entonces era de esperarse que el presidente esté en Santa Cruz para las fiestas de Santa Cruz. No me acuerdo si el The Strongest vino a jugar con el Destroyers o era con Oriente. No me acuerdo con qué equipo sería el que juega. Pero sí debía volver el presidente Siles Salinas en ese avión del 26 de septiembre a La Paz, ¿no? Bueno, durante mi vida, digamos, siempre ha habido, más duro ha sido, digamos, para mis tíos, para mi madre, porque han vivido toda su vida con el estigma de que mi abuelo tuvo la culpa del avión, digamos, ¿no? Del accidente del avión, le echaban la culpa al capitán, que no estaba en su asiento, de que había salido de ruta, de que había mala visibilidad y hizo una aproximación VFR a La Paz en baja visibilidad, etc. Entonces se especuló mucho y siempre se le echó la culpa al capitán, digamos que... Como suele ser habitual, ¿no? Como suele ser en todas las tragedias aéreas, ¿no? Pero sí hubo, digamos, bastante drama, digamos, hacia mi familia a raíz de este tema. Y obviamente unas charlas contigo, si bien en su momento no se pudo aclarar, los medios periodísticos estaban quizás restringidos o vetados, qué sé yo. Pero hoy por hoy ya pues las redes sociales, un podcast como el tuyo que hace mucha investigación, yo creo que permite aclarar, no sé cuántas generaciones de ese entonces seguirán vivas hoy, cuánta gente seguirá viva hoy, pero creo que es importante reivindicar la historia, ¿no? Voy a aportar con lo poco que sé, pero sí entiendo que bajo órdenes de Obando Candia en ese entonces se ordena un asesinato al presidente Siles Salinas, el 69. Y es a raíz de eso que se confirma que fue un atentado, ¿no? Ya el año 92 aparece el tipo que puso la bomba y sale en una conferencia de prensa y dice, señores, yo ya no puedo vivir con mi conciencia, yo fui el que puso una bomba bajo órdenes de tal y tal y tal. Y bueno, o sea, es un quilombo en mi familia, como podrías imaginarte. Ya mis tíos, todos adultos, yo tenía 12 años, me acuerdo claramente, me acuerdo ese día. Entonces, imagínate lo que ha sido para ellos volver a revivir la historia, validar de que no fue un tema de que era un mal piloto. Estás hablando de que era un piloto con más de 10,000 horas de aviación y estás hablando de un Douglas DC-6B, que era sigue siendo hasta el día de hoy uno de los aviones más icónicos, ¿no? Icónicos y más seguros de la historia de la aviación. Hasta el día de hoy en Alaska siguen utilizándolo al DC-6 para aterrizar. Red Bull tiene uno. Red Bull tiene uno que siguen volando impresionantemente. Históricamente ha sido uno de los aviones más poderosos que ha habido, ¿no? Entonces, si tomas esos dos factores en combinación, la probabilidad de un accidente era quizás muy baja, ¿no? 4 motores encima. 4 motores, sí, ¿no? Muy difícil. Teddy, yo quiero aclarar un poco acá porque la gente a veces desconoce la historia. Siles Salinas, en teoría, volaba ese día desde el Trompillo hacia La Paz. Correcto.
en este vuelo de Joy del DC-6B. Correcto. Y ahí hacen una tramoya para meter una bomba y matarlo a él, ¿cierto? Correcto. O sea, la orden de Obando Candia, de Alfredo Obando Candia, era matarlo al presidente. O sea, y que parezca un accidente aéreo, ¿no? Con eso ellos tomaban posesión del gobierno. Lo que pasó fue que Obando Candia se entera de que lo iban a esperar con un golpe de Estado en La Paz, que ya estaba todo el golpe armado y sus asesores le dicen, no, salí de Bolivia, como que vuela de Santa Cruz a Chile, no me acuerdo. Correcto. No me acuerdo cuál fue su ruta, pero sale de Santa Cruz a Chile. El tipo que pone la bomba en el año 92, ya después del tiempo, sale y dice, bueno, y cuando informa a sus superiores, era un sargento que se llamaba Néstor Beltrán Guarilazoide, tenía un apellido medio raro. Pero este señor Néstor Beltrán, que era especialista en bombas, justamente entrenado en Panamá. En Israel, y creo igual, que ¿no? en Israel también. El tipo dice, no, yo llamé e indiqué que el presidente Siles Salinas ya no iba a abordar ese avión. Entonces dice, no, dejen las cosas nomás. Como que ya después de muchos años, mi madre, casada con mi padrastro, que tenía un periódico, se mete a todas las hemerotecas, y yo me acuerdo porque fuimos a fotocopiar, yo chiquito la acompañé a fotocopiar de todos los periódicos, del Diario, de La Razón, de Opinión, de todos los que había a nivel nacional. Y obviamente salían en las noticias así, accidente aéreo, muere el equipo de Strongest, y muy abajo, muy chiquito, sale la noticia del golpe de Estado. No olvidemos que en esa época los golpes de Estado eran muy frecuentes, entonces era como que uno más a la raya, digamos, una raya más al tigre, digamos, ¿no? Y era como para camuflar todo esto, ¿no? Era para camuflar todo esto. Y directamente la orden de Obando Candia fue, dejen nomás que se distraiga el país con el accidente. ¿Qué fue lo que pasó en realidad? Qué terrible. Sí. Quiero ir por partes. Vos, Teddy, ¿cómo fue el momento en que supiste de que tu abuelito había muerto en un atentado? Porque vos te enteraste esto a los 12 años, me decís. O sea, para mí fue muy evidente a los 12 años porque, bueno, ya tenía algo de uso de razón, si quieres verlo, preadolescente. Y me acuerdo ese día porque era un día de verano en vacaciones y yo siempre iba a ayudarlo a mi tío tiene un taller mecánico. Entonces, todas las vacaciones yo trabajaba en el taller y me acuerdo que hubo un revuelo porque salió la noticia, el tipo dio una conferencia de prensa tipo al mediodía y me acuerdo llegar a mi casa y verla a mi madre alborotada, llorando, mis tíos que toditos se movilizaron, mi abuela que todavía seguía viva, que para ella fue quizás la tragedia más grande, que yo creo que la persona que quizás más sufrió fue mi abuela, yo creo, en todo este sentido, porque mi abuela era muy joven. Imagínate, tenía creo que 31 años y eran 5 hijos, bro. El mayor tenía 13 y la menor de mis tías tenía 4. Mi mamá tenía 6 años. Terrible. O sea, fue muy duro, digamos, para él, pero a mucha honra y mucho trabajo de mi abuela los sacó a toditos adelante. Entonces, creo que ese fue el día en que realmente asimilo el impacto de mi familia, ¿no? Y bueno, siendo el mayor de mis primos, también fui el que más pude racionalizar el evento, digamos, ¿no? Hoy toda mi familia sabe, se ha hablado de este tema, mis primos lo saben, pero yo era el mayor y por mucho, ¿no? O sea, el menor de mis primos en ese entonces creo que tenía 2, 3 años, ¿no? Entonces, para mí fue, creo que ese día, el acompañar a mi madre en todo el proceso, y más aún después de la noticia, el tipo se presenta y mi abuela, amiga del prefecto de Cochabamba, le dice, bueno, vamos a ir a verlo al famoso Néstor Beltrán, a conocerlo, y en lo que llegan a la prefectura, ya Néstor Beltrán había desaparecido. Lo hicieron desaparecer, incluyendo al mismo prefecto lo hace desaparecer. Y no lo vuelven a encontrar más. Y obviamente... ¿Nunca más se supo de él? No se sabe qué fue. Yo sé que mi familia pagó un investigador para ver qué era lo que había pasado y entiendo que lo exiliaron, ¿no? No se sabe si el tipo estaba vivo o muerto, no sabría decirte, pero sí sé que lo exiliaron. Incluso, ay, me chipé. Tranquilo, ¿no? Tranquilo. ¿No? Que fue que lo exilian el tipo y
eso fue porque había mucha gente cómplice todavía. Estaba todavía el gobierno del MNR, ¿sí? Y había gente que había participado en el gobierno del 69. No te olvides que del 69 al 92 hay prácticamente 25 años, menos de 25 años. Correcto. ¿No? Entonces había todavía gente implicada que estaba en situaciones de poder, entonces al tipo lo hacen desaparecer. Sí, de hecho yo cuando hice un video dedicado a eso encontré una serie de investigaciones, más lo que vos me enviaste, que habían nombres que todavía seguían dando vuelta, viejo. Sí. Y de hecho yo dije, a ver si esto no se pone picante, porque fueron partícipes de un atentado contra un equipo de fútbol, contra muchas familias, viejo. No, y viejo, lo más difícil es pues que vivimos en un medio tan chico que uno no se da cuenta, ¿no? O sea, puta, yo he sido amigo y soy amigo, digamos, de nietos o de hijos, en muchos casos, de gente vinculada al atentado, ¿no? No sé si en forma directa, pero sí había una vinculación, porque esto obedecía a logias militares, ¿no? Habían logias militares que estaban trabajando justamente. Estrellas Negras, creo que se llamaban, ¿no? Las Estrellas Negras y la otra que era la de Ñancahuazú, que todas en realidad trabajaban bajo la gran operación Cóndor, digamos, en realidad, ¿no? Increíble. Extrema derecha, que obviamente todos estos gobiernos poco democráticos, o sea, más democráticos, eran de mucha estaban en contra, digamos, de todos estos movimientos militares, impulsados quizás hasta por la CIA, digamos. Si Correcto. En algún momento yo escuché decirle a mi madre y a mis tíos que el día que se destape el tema del accidente de mi abuelo, se iba a destapar un montón de otra serie de atentados de esa época, ¿no? El tema del general Barrientos, que también se cree que fue un atentado, el tema de los hermanos Alexander, estos periodistas en Sucre que reciben una bomba, un domingo les entregan un paquete y explotan. ¡Qué jodido! O sea, han habido varios, viejo, varios atentados bien duros en esa época en Bolivia, ¿no? Y como dice, hay un libro de Arce Gómez, ¿no? Con el testamento bajo el brazo. Bajo el brazo. Teddy, ¿alguna vez te contó tu mamá cómo fue esa experiencia para ella siendo tan chiquita de esto que vivió con la pérdida de su papá? ¿Qué recuerdos tiene? Sí. Bueno, mi madre era la engreída de mi abuelo porque era su primera hija mujer, ¿no? Y siempre me cuenta mi madre que mi abuelo se la peinaba con manzanilla porque su pelo era rubio. Entonces tiene esos recuerdos. Tiene dos bien vivos de esos días, digamos, del accidente. El primero, siempre se acuerda ¿te acuerdas la caja de chicles, los chiclets amarillos? Obvio. Mi abuelo, mi madre me cuenta que le regaló ¿Cómo hacía sonido? Ajá, literal. Me dice mi madre que mi abuelo le había regalado una caja de chicles y le había dicho, bueno, me estoy yendo a volar. Y que mi madre, y yo creo esto porque mi madre hasta el día de hoy es una persona de mucha sensibilidad, digamos, muy perceptiva, como que le entró algo y salió a tratar de hablar con mi abuelo y ya lo había recogido el transporte del Joy y no llegó a despedirse como hubiera querido mi madre de mi abuelo. Entonces es una de las memorias que ella tiene de esos días, porque en realidad fue todo el día. O sea, fue un viernes en la tarde el accidente, aproximadamente a las 3 de la tarde. 4, generalmente en ese entonces llamaban a operaciones del Joy. Entonces llamabas en Cochabamba a operaciones y decía, ya ha llegado el avión, sí, ya está aterrizando en La Paz. Entonces era la forma en comunicarse de mi abuela, por ejemplo, con mi abuelo, que no había celulares. Entonces, que todo llegó bien, digamos. Claro que todo llegó bien. Y se acuerda de que se empieza a poner tensa mi abuela. Estaba la mamá de mi abuelo Teddy en Cochabamba ese día. Y esta es una historia que, bueno, a mí me pone un poco los pelos de punta porque muestra mucho la fortaleza que tienen mis tíos y que tiene mi madre, ¿no? Hereditariamente. Mi abuela le dice a uno de mis tíos que llame a operaciones y llamaba y no le querían decir, ¿no? Entonces, ya preocupada, un par de horas después, llama a operaciones mi abuela y le dice ¿dónde está el avión? Y en esa llamada, la gente de operaciones le dice, no obtenemos respuesta. A lo que mi abuela cuelga el teléfono y empieza a decir,
el Teddy se ha muerto, el Teddy se ha muerto. En eso se acerca su suegra. Tuvo esa premonición. Claro, tuvo esa premonición. En eso se acerca su suegra, mi bisabuela, la mamá de mi abuelo Teddy, y le da un manazo en la cara y le dice, cállate que estás delante de tus hijos. Imagínate la fortaleza de mi bisabuela, enterarse que su hijo está muriendo o acaba de morir y mantenerse fuerte frente a sus hijos, ¿no? Para mí es una de las historias de mi familia que más me ha marcado, digamos, porque yo era muy chico, o sea, date cuenta, tenía unos 12, 13 años y yo estaba absorbiendo todo lo que había pasado, lo que estaba pasando con mi familia en esos días, digamos, o sea, en los días que el supuesto sargento sale, ¿no? Entonces se hace toda una investigación, contratan un investigador privado, incluso mi madre se reúne con Peter McFarren, se llama, de Bolivian Times, que tenía un periódico de Bolivian Times. ¿Te acordaste el nombre, no? Me acordé el nombre, Peter McFarren. Peter McFarren también investiga, entre paréntesis, y si tú ves el documental de Klaus Barbie, también fue uno de los que denuncia pues la estadía de Klaus Barbie en Bolivia. El tipo, investigarlo, es muy buena historia la de Peter McFarren. Se reúne con Peter McFarren y Peter McFarren le da información adicional oculta que coincidía con todo el tema del accidente, ¿no? Entonces mi madre con otro tío deciden ir hasta Biloco, brother. Yo era chico, me mandan donde mi abuela y se deciden largar hasta Biloco y logran entrevistar, o sea, llegan al pueblo de Biloco, un pueblo minero. Yo ya he ido el 2000, ¿qué año fui yo? El 2008 fui, que fue a raíz de eso es que me gusta el alpinismo, porque fue mi primera montaña con mi tío. Entonces fuimos, y es un pueblito así chiquitito, hueco, donde debe llegar el sol en forma directa 3-4 horas al día, porque después es puro sombra, ¿no? Pueblito minero. Entonces cuando mi madre llega al pueblo, logran conectarse con el tipo que encontró el avión y lo tienen grabado así. Era un campesino que estaba cazando vizcacha y el avión le pasa por encima. ¿Cómo habrá encontrado ese contacto, no, tu mamá? O sea, preguntando, bueno, además era un pueblo de 2 cuadras por 2 cuadras, ¿no? O sea, no había mucho más. Ya el señor mayor, incluso se trajo un pedazo del avión, estaba la matrícula CP, no me acuerdo qué matrícula era. 693 creo que era. 698. 698, sí, bien. Charlie Papa, 698. Era un 698, se trae un pedacito donde estaba la matrícula del avión y además me acuerdo muy claramente, había un pedazo de fierro fundido con un cacho de alguno de los futbolistas. Terrible. Y sí, fue terrible. Ya después yo cuando fui al lugar, que logré llegar hasta el pico ahí arriba con mi tío, se podía ver, era imposible, o sea, todos los restos del avión estaban esparcidos en un área de 1500 metros. O sea, cuando un avión se choca, queda muy comprimida el área, digamos. Mientras más directo es el choque, más compresión en el área. Vos y yo vemos Mayday, catástrofes aéreas todo el tiempo. Incluso lo que pasó en los Andes. Incluso lo que pasó en los Andes, en una zona súper comprimida, digamos. El hecho de que esté en una zona muy grande significa que o le tiró un panzazo y se fue haciendo digamos, no sé, se fue destruyendo mientras estaba el panzazo, o fue arriba, ¿no? Porque en vuelo, porque 1500 metros de expansión en todos los restos es complicado de explicar, digamos, ¿no? Teddy, a mí me sorprendió algo de los documentos que vos me compartiste, donde una comisión de investigación brasilera vino en aquel año e inmediatamente se asustó con lo que encontró. ¿Me pudieras contar un poquito de eso? Sí, a ver, hay 2 versiones, ¿no? Una es de que llegó y llega directamente hasta el lugar del accidente y encuentran rastros de explosivo. Y dicen, esto no fue accidente y fue rastros de explosivo. Bomba, digamos. Bomba, en forma directa. Esa es una. La otra versión que yo escuché es de que bajo órdenes de alguien en el gobierno, porque aquí también ha tenido que haber gente implicada del yoyo, o sea, para cobrar el seguro y todo eso, no ha tenido que, ¿me entiendes? No era solamente la junta militar, han tenido que tener a gente. Buscaban el crimen perfecto, ¿no? Prácticamente, ¿no? Prácticamente. Entonces, incluso
creo que hubo un cambio. Si no me equivoco, mi abuelo no debería haber estado en ese vuelo, digamos. Incluso le estaba de tripulante de backup, básicamente, según lo que me acuerdo. Y la otra versión con respecto a los investigadores brasileros es de que supuestamente mandan a recuperar el aluminio del avión. A ver, si un avión se cae, siguen ahí partes de cuerpos humanos y todo lo demás. No vas a mandar a dinamitar y recuperar. Creo que tu prioridad no sería recuperar el aluminio del avión, digamos, ¿no? Entonces, se manejan las dos porque los mineros dijeron que en cierto momento los habían mandado a ellos a recuperar el aluminio y a dinamitar los pedazos más grandes. Entonces, si tú haces eso en un accidente aéreo, no hay forma humana de que puedas explicar las razones reales del accidente. Ya está totalmente contaminada, si quieres ver la escena, digamos, ¿no? Yo veo mucho este show Mayday y cada vez que voy viendo un poco, voy entendiendo, digamos, este tipo de cosas y dices, ok, sí, creo que en realidad no fue una falla humana. O sea, yo te puedo decir, con lo poco que sé del tema, que tengo casi una certeza de que fue un atentado, digamos. Sí, porque la investigación era súper curiosa porque decía, está en el informe que lo pueden encontrar, todavía hay un informe de esa comisión que decía, existen restos que no coinciden con la forma de un impacto, sino que quedaron cortopunzantes como una explosión. Correcto. Y le pidieron a la comisión que se vaya. Claro. Imagínate. Al segundo día, una cosa así. Claro, imagínate, la comisión llega además bajo un gobierno militar. O sea, a la comisión les hicieron escribir lo que les dio la gana, ¿no? ¿Cómo ibas a hacer después para poder recabar una información real? Ese es el gran misterio, digamos, ¿no? Y cómo el Lloyd cobraría el seguro es algo que tampoco sé, ¿no? Porque todos estos aviones han tenido que estar asegurados, tenían que pagar a las víctimas. Fue todo un problema, por lo que entiendo. No, y todo el rompecabezas cierra cuando definitivamente buscan el golpe hacia este personaje, Siles Salinas, y agarran justo el equipo para camuflar lo que me acabas de decir. O sea, que digan chiquitito en el titular. Claro. Que antes, para que ustedes lo comprendan, todo el periódico era todo. Claro. Y luego la televisión era todo. Entonces, accidente de biloco, así de grande y chiquitito, golpe de estado, digamos, ¿no? Correcto, así es. Yo te voy a hacer llegar, mi madre tiene un álbum, todos los recortes de periódicos que fuimos sacando con el tiempo y la grabación de la entrevista con este señor que encuentra el avión. Ahora, tienes que tomar en cuenta que cuando existe un accidente aéreo con un equipo de fútbol, que han habido muy pocos, ha habido Manchester United, el Chapecoense, correcto, el The Strongest, ¿cuál más ha habido? Creo que había uno más. Hubo uno en Chile, si no me equivoco. Sí. Bueno, en total en la historia han habido 4 accidentes aéreos de los que involucraban equipos de fútbol. Cuando existe un equipo de fútbol involucrado en la tragedia se multiplica mucho más. Correcto. Ya no son las personas afectadas, sino son los fans que están afectados. Y en este caso de The Strongest, además, un equipo icónico en Bolivia. Yo no soy de ningún equipo en Bolivia, pero si tuviera que ser de alguno, creo que sería The Strongest. Tiene pues un antecedente histórico muy grande, ¿no? Porque desde la Guerra del Chaco, correcto, la cañada Strongest, donde fueron todos los jugadores de Strongest a defender la Guerra del Chaco. Entonces, la población boliviana le tiene un afecto muy fuerte al equipo de Strongest. Al Tigre. Al Tigre. Entonces, imagínate, hermano, que todo el equipo del Tigre, técnicos, suplentes y toditos, muertos. Entonces, la tragedia pues se multiplica exponencialmente, ¿no? Lo bizarro de todo esto fue utilizar ese escenario para hacer semejante cosa y esconderlos tantos años, ¿no? Y luego, a mí lo que de verdad me voló la cabeza fue cuando vos me dijiste, el tipo no se aguantó, el que puso la bomba, y ahí terminó de confirmar. Sí. De decir, no puedo con esto, y dio una conferencia de prensa, ¿no? Por lo que tengo entendido, sí, llamó a una conferencia de prensa
y no terminó de dar la conferencia de prensa, lo hicieron volar, digamos, porque como te digo, esto fue en el 92, un día de enero, no me acuerdo qué día sería. El tipo aparece en la mañana y a lo que llega en el mediodía ya no lo pudieron ver. O sea, la intención que tuvo mi familia cuando llegó a la prefectura es de que no lo vean. Yo tuve la suerte de tener una relación muy, muy buena con mi abuela. La verdad que para mí mi abuela fue un pilar increíble en mi vida. Y tenía una relación muy, muy abierta con ella y siempre me contaba la misma historia, principalmente en Navidades. Cómo ella siempre supo que esto fue un atentado. O sea, le habían dicho, llegaban los rumores, se decía, no se decía. O sea, durante más de 20 años era un rumor que corría por ahí, digamos, ¿no? Hasta que llega este tipo. Entonces, hoy por hoy, digamos, en cierta forma, esto que estamos haciendo ayuda a limpiar un poco, digamos, esa mancha sobre la acusación de la culpa, ¿no? Rescatar el honor, ¿no? Claro, ¿no? O sea, mi tío, por ejemplo, tengo un tío piloto que también ha sido uno de los mejores pilotos del yoyo y ya está retirado. Me dice que cuando era chico, claro, como los Scott teníamos un temperamento bien escocés, bien complicado, le habían puesto, salió en una revista una foto de mi abuelo con los ojos así como de loquito, ¿no? No. Y que él se quedó bien impactado por esto, ¿no? Como que fue mi tío que es piloto, fue que yo lo quiero muchísimo. Para mí igual un referente en mi vida muy, muy importante. Y él, por ejemplo, se convirtió en uno de los mejores pilotos calificados del yoyo. Y yo creo que parte de esa obsesión de ser tan metódico, tan estricto en su vida personal para ser el mejor piloto, creo que obedecía también a este tema de limpiar ese honor, ¿no? No te olvides que también dentro del yoyo ser piloto era elite. Era no solamente elite, también había una rosca a la que tenías que... Correcto. No, o sea, no eras cualquiera. No entraba cualquiera. No, y eso ha seguido hasta que poco, terminó. ¿no? Hasta que terminó el yoyo, básicamente. Teddy, ¿tu familia en algún momento buscó justicia? ¿O se callaron? ¿O en qué quedó todo eso? Como te decía, fue muy difícil encontrar justicia. Arce Gómez estaba extraditado, muere años después. La única persona que se le podía haber hecho justicia en ese entonces creo que era Arce Gómez, ¿no? Que eran directamente involucrados. Estaba Obando Candia, Arce Gómez y el famoso Beltrán, Sargento Beltrán. Esa era la línea, la bomba. Esa era la línea directa. Obviamente la cúpula militar de esas logias militares sabían y no hicieron nada al respecto, ¿no? Creo que el callar o el omitir también te hace culpable, ¿no? Entonces, pero no podías pues acusar a esas otras personas porque no obedecían, digamos, en un tema de orden directo. Vos cuando perteneces a las Fuerzas Armadas tienes una jerarquía directa, ¿no? Un mando directo. En este caso, en ese entonces, Arce Gómez estaba extraditado. Si no me equivoco, lo traen a Chonchocoro después y muere aquí en Bolivia, ¿no? Pero estaba preso en Estados Unidos. Algo que a mí igual me marcó fue lo que me contaste del famoso tío o padrino. ¿Me puedes contar eso? Sí. Eso para mí, yo dije, pucha, tenés que ser un ser muy oscuro para hacer eso, ¿no? O tener un cargo de conciencia terriblemente. Sí, yo creo que muchos de estos militares, ya después con la reivindicación de la democracia, han debido quedar con varios muertos en tu espalda, por un lado, y por otro lado también cierto remordimiento, ¿no? A ver, no voy a dar el nombre, pero... No es necesario que es el nombre. Pero, a ver, mi madre se casa con mi padre era militar, bueno, de repente conocen a un general y este general le pregunta, ¿no? ¿Y usted quién es? Y le dice, que era del capitán Scott. Y dice, soy la hija del capitán Scott. Y de repente el general los invita y de repente le mejoran los destinos a mi padre.
Mi madre lo empieza a llamar tío aquí, tío allá, domingos los llevaban a comer. Y obviamente, pues igual que en cualquier otro lado, digamos, tener cierta protección de los altos mandos te ayudaba a tener mejores destinos, ¿no? En ese entonces, te estoy hablando del 80 y algo. Yo seguramente sigue siendo así, igual, ¿no? Era bebé, digamos, seguramente en esa época. Y pasa todo el tema de la investigación y resulta que dentro de estas logias, el famoso tío era uno de los que pertenecía a la logia. O sea, y mi madre pues queda sumamente golpeada con eso porque le tenía un aprecio, ¿no? Imagínate, mi mamá casada con un militar, jovencitas, ¿no? Te estoy hablando de subtenientes, tenientes, no tenían más de 20 y pico años. Y el general, puta, los llevaba a todo lado, los engreía, les daba buen destino, buen todo. Y después resulta que el tipo estaba involucrado en la muerte de su padre. O sea, un cargo de conciencia muy heavy. Fue uno de los cómplices. Fue uno de los cómplices, sí. Y ya con el tiempo, su nieta, amiga mía, ya yo obviamente nos hicimos amigos, pero nunca supe hasta después que era la nieta de este señor, ¿no? Imagínate cuán chiquito es Bolivia, que todos se conocen. ¿Cómo fue ese día que se supo quién fue el autor intelectual? Seguramente tu mamá te lo contó a detalle, ¿no? Oye, como te digo, yo era chico, me acuerdo el revuelo. O sea, me acuerdo que mi tío salió, toda la familia se alborotó, me mandaron a mi casa. Mi madre estaba sumamente alborotada. Mi padrastro, que bueno, fue un pilar para mi madre también, ayudaba a mantener la calma. Entonces, un poco la tranquilizaron, pero me acuerdo que todo ese año, viejo, o sea, esto pasó en enero. 92. En septiembre de ese año, del 92, mi madre va al lugar. O sea, todo ese año fue el accidente del avión, la investigación, el ir, preguntar a gente. Ya se había destapado el puchichi, como decimos aquí. Y lo único que quedaba era gente que hablaba y gente que no hablaba, gente que decidió callarse, ¿no? Y había otra gente que corroboraba algunos hechos adicionales. Entonces, en septiembre del 92, mi mamá con dos tíos, un primo de mi madre, el papá de Claudia Arce, mira. con el papá de Claudia Arce y otro tío más, se largan hasta Biloco, viejo, y llegan el 26 de septiembre del 92 al lugar del accidente. ¿Primera vez que iba tu mamá? Primera vez. Es que lo que pasa es que cuando el tipo sale, reaviva pues todas las emociones que tenía mi familia guardada, ¿no? Qué terrible. ¿Y para tu mamá esto fue un alivio ya saber que fue esto o qué sucedió luego? Yo creo que para mis tíos principalmente y para mi abuela sí fue un alivio. Sí fue, por lo menos mi abuela se pudo ir de este mundo con eso saldado, si quieres ver, ¿no? Porque te puede venir enojo, tristeza, o sea, un montón de sentimientos. Imagínate que salga el autor intelectual, viejo. De hecho, o sea, mi abuela murió con un cáncer de útero, en fin, hace unos años. Y obviamente para mí el cáncer emocional. Tiene un origen emocional tremendo, ¿no? Entonces sí creo que, digamos, emocionalmente generó un trauma muy jodido, si quieres verlo, pero también hacia el final creo que el saber la noticia dio paz. Por lo menos para mí, digamos que yo no he sido directamente el afectado, ¿sí? Pero como nieto mayor, en cierta forma, también he visto reflejado todo este tema. Además, no te olvides que a mí me decían Teddy por mi abuelo y te muestro una foto. Después hay una foto que te voy a pasar. Salgo yo y sale mi abuelo y era como copia Lo he visto, fiel, ¿no? La he visto, esa foto es idéntico. Entonces, yo me acuerdo tías en Sucre me veían y se ponían a llorar así, ay, Teddycito. Idéntico a tu abuelo. Claro, entonces, para mí ha sido o sea, si bien no en forma directa, como mis tíos y mi madre, pero sí indirectamente lo he vivido y lo he vivido muy, muy, muy de cerca, ¿no? Como te digo, era el mayor de mis primos, entonces estaba pues yo asimilando todo, viejo. Además que me encantaban los aviones desde que tengo uso de razón. Para mí meterme en esto para mí ha sido muy importante saberlo también, digamos, ¿no? Y poder cerrar ese ciclo también, ¿no? Sí, ¿no? Y también entender mi nombre
a quién hace honor, digamos, ¿no? Y cómo. Entonces yo llevo mi apodo de Teddy con mucho honor, digamos. Teddy, ¿cómo se cierra este ciclo? Porque, ok, para mí lo que yo entiendo, el 92 termina con este tipo, ok, desaparece el tipo, lo desaparecen, lo que sea, pero ¿cómo cierra ese ciclo para tu familia? ¿Realmente al final alguien ayudó develando otros nombres, algunos se hicieron cargo o, como decimos acá, murió acá y listo, digamos, ¿no? Tienes que también pensar que fueron muchos años después, ¿no? O sea, mucha gente que estaba involucrada ya ha muerto. Por eso, y creo que el tipo esperó que se prescriban los 20 años, ¿no? Algo por el estilo. Creo que, ahora no estoy seguro de cómo la ley en ese sentido, pero sí creo que quería él por lo menos vivir con su conciencia limpia, digamos, ¿no? Por lo menos morirse con su conciencia limpia dentro de lo que puedes llamar limpia después de poner una bomba, ¿no? Pero, a ver, yo no creo sinceramente de que haya habido un cierre, digamos, así emocional muy duro, porque estás hablando de que en un año, aunque te den los nombres y el tipo esté preso y el otro escapado y lo que, no te va a quitar todos los otros 20 y pico años de sufrimiento, de trauma, de acusaciones, de tener una niñez ausente de padre. O sea, ¿cómo le explicas eso, digamos? O sea, ¿cómo sanas esa parte, digamos? ¿Me entiendes? Entonces, yo creo que sanar o poner un cierre para mi familia no va a haber nunca un cierre. Pero sí hay, en cierta forma, algo de paz, ¿no? En cierta forma, algo de paz. Y ahora, quizás, digamos, contigo y todo esto, estamos haciendo algo que tal vez mi familia no pudo, mis tíos no pudieron, que era en su momento limpiar el nombre de mi abuelo, ¿no? No te olvides que los medios de prensa, inclusive el 92 y más allá, no acompañaban este tipo de noticias. Cero. Además, no te olvides que en el 92 vienen, el 94 llegan las capitalizaciones y todo lo demás. 94, 96, no me acuerdo qué año se capitalizó el Lloyd. Pero mi tío mayor, que trabajó muchos años en Lloyd y que luego fue gerente de BOA también cuando estuvo en Yanine, tipo muy intelectual. Mi tío Eduardo, por ejemplo, formó parte de la gerencia del Lloyd cuando hubo la capitalización. Entonces, también ahí habían sentimientos encontrados con el Lloyd, por un lado, con la VASP, que no cumple su función como capitalizador. Ecuatoriana igual estaba ahí metido, ¿no? Sí, ecuatoriana, no sé qué quilombo fue, pero bueno, ya fue mal llevada esa capitalización, ¿no? Entonces llega la destrucción del Lloyd, que la destrucción del Lloyd también causa otro tipo de emociones en mi familia. Pero no te olvides, la línea era bandera boliviana, viejo. Yo me acuerdo en Canadá tenía un amigo piloto y el tipo sabía que el Lloyd era una de las mejores líneas aéreas 1925, ¿no? Claro. La primera línea aérea en Sudamérica, ¿no? Con los Junkers. Con los Junkers, claro, traídos directamente desde Alemania. Los F-13, ajá. El claro. Illimani, Wanuni, había uno ajá. que honor a la mina Wanuni. Imagínate, entonces, no sé, para mi familia ha sido como que siempre ha habido el peso del Lloyd, de la muerte de mi abuelo, o sea, todas sus vidas han sido afectadas, ¿no? O sea, inclusive hasta mi generación en cierta forma ha sido afectada. Me acuerdo como murió mi abuela, uno de mis primos dijo, ¿cómo habrá sido el encuentro entre el abuelo y la abuela, ¿no? O sea, imagínate, tenían 31 y 36 años más o menos. Mi abuelo era bastante joven. Durísimo, ¿no? Durísimo. Imagínate 5 hijos. Yo creo que el momento que, bueno, yo no tengo hijos, pero imagino que el momento que te estás por caer ahí contra la montaña, tu cabeza lo único que piensas en tus hijos. Entonces, eso también a mí me da paz de que mi abuelo murió pensando en mis tíos, digamos, ¿no? Y encima vos sabés, Teddy, lo sabés muy bien porque lo hemos charlado, que ser aviador, incluso hasta los años 2000, era viejo astronauta. Claro. O sea, no cualquiera era aviador, ¿me entendés? Sí, ¿no? O sea, sí, imagínate, era pues como que ahorita salgas con uno que está yendo a la luna, digamos, ¿no? Correcto. O sea, el tipo llegaba y
Eran personas primero que nada, de mucho valor. Segundo, tenían otro tipo de forma de ver la vida, digamos, ¿no? Otra escuela, ¿no? Otra escuela, una escuela de disciplina, de honor. Inclusive mi abuelo paterno, que también fue piloto, que también muere en un accidente aéreo. Ahorita te voy a hacer un par de preguntas sobre él. Allí mi abuelo paterno, por ejemplo, que era de un pueblito en Cochabamba, me acuerdo que me contaban que él llegaba con su uniforme de piloto militar y claro, fuera como que estaba llegando Neil Armstrong al pueblo, más o menos, ¿no? Era así. Uy, increíble. Teddy, ¿vos crees que Bolivia olvida a sus héroes? Recordando a tu abuelo, que significa tanto para vos. No, yo creo que Bolivia no olvida a sus héroes. Yo creo que, ¿sabes? Bolivia para mí, y es uno de los motivos por los que yo sigo acá y pecheo todos los días por Bolivia, Bolivia es tumba de tiranos. Y creo que todo el tirano en Bolivia ha encontrado su tumba. ¿Sí? Correcto. Desde Butch Cassidy, Sanasquí, desde el Che, toditos estos de las juntas militares han encontrado su tumba en este país. Todo aquel que ha querido hacerse el vivo ha acabado mal. Y creo que eso en cierta forma va a pasar bueno, no quiero entrar en política, pero va a pasar con estos actores políticos que no se están dando cuenta que la historia... Con estos tiranos, la historia va a pasarles una factura y mucho más cerca que tarde, digamos. Es mi opinión. Y en ese sentido yo creo que Bolivia va a recuperar un poco su raíz de ese honor. O sea, Bolivia tiene todo, viejo. Somos vírgenes en casi todo. Hay correcto, todo para hacer. O sea, no hacer las cosas en este país es porque o no quieres o sos un flojo, digamos. Correcto. Pero tenemos absolutamente todo. No necesitamos... Podríamos ser el Qatar de Sudamérica si quisiéramos. Totalmente de acuerdo. Y es una de las razones que yo soy también muy arraigado a mi país. A mí me dicen, como a vos te lo han de haber dicho 1000 veces, andate, viejo, la cosa está fea. No, yo tengo fe hasta el final. Literal, por más que me digan mediocre, que cómo te vas a quedar. En la fuga de talento, otra vez, perdón por desviarnos un poco de la charla, pero es parte hace mucho daño al país, ¿no? Sí, mira, a ver, dentro de la fuga de talentos, hablemos un poquito de aviadores, si quieres. Los pilotos bolivianos, ¿por qué tienen tanta calificación fuera de Bolivia? Porque, a ver, un piloto de 4.000 horas que está en proceso de entrenarse, tiene porcentualmente el triple de aterrizajes y despegues que un piloto de 4.000 horas en Norteamérica, porque el tiempo de vuelo es mucho más largo. 28 minutos, 35, claro, 50. Aquí tienes cada media hora, 45 minutos, una hora, un aterrizaje y un despegue. Y montaña. Y además, prácticamente todo el ecosistema, accidentadísimo. Entonces, pilotos altamente calificados. ¿Dónde están ahorita todos los pilotos del Joy calificados? Qatar. Malaysia, Qatar, o sea, volando en otros lados. Y aquí nos hemos quedado, en cierta forma, con... Tú te ves los pilotos de BOA, casi todos son jóvenes, changos, nuevos pilotos. Y capísimos son. Y capos, ¿no? Pero dentro de este tema de la fuga del capital, creo que, al igual que vos, yo siento lo mismo. O sea, solamente pierdes cuando te rindes. O sea, nada está dicho hasta tu último aliento. Y no sé, creo que por eso yo pienso que Bolivia va a salir adelante. Va a salir adelante porque tenemos todo para salir adelante. Tenemos capital humano impresionante. Yo tengo colaboradores tan changos, viejo, que me sorprenden, digamos, la capacidad que tienen. Y la capacidad de poder crear tanto en Bolivia y exportar. Ya no somos un país que está limitado por nuestras fronteras, digamos, ¿no? Nuestras fronteras se vuelven las que nosotros nos ponemos en la cabeza. En realidad, ¿no? Porque si tú rompes esa frontera, es capaz de llevar, no sé, en Bolivia, vos plantas un chicle, te va a crecer algo de chicle si riegas todos los días tu chicle, digamos. 100% de acuerdo. Yo creo eso. 100% de acuerdo. Teddy, en ese legado que te dejó tu abuelito, a vos, a tu familia, que de verdad creo que para vos es un leitmotiv, porque siempre me has contado de él. Desde el día 1 me dijiste, no sabes, mi abuelo estuvo en lo de Biloco,
él era el piloto. Si vos pudieras decirle algo a tu abuelo, ¿qué le dirías? Si le hayas podido decir algo así de frente, que seguramente te lo vas a encontrar cuando nos toque irnos a todos, ¿no? Qué pregunta, brother. Creo que le diría gracias. Gracias porque sí, él ha hecho que yo, por lo menos, quiera ser mejor, tratar de estar a su altura. Y era un tipo que no se rendía, ¿no? No se rindió, ni la montaña lo detuvo. O sea, hoy estamos, ¿cuántos? 40 y pico años después y estamos hablando de él. ¿Cuántas personas han sobrepasado 2 generaciones? Y lo siguen recordando, ¿no? Y lo seguimos recordando, ¿no? Para mí, que no lo conocí ni mucho nada, sí siento una... No, en realidad con mis 2 abuelos, ¿no? Porque los 2 murieron no tuve el chance de ahora te voy a preguntar sobre todo. Pero le diría gracias. Gracias por esa imagen que me dejó, que hace que yo quiera ser mejor. Y ese legado, ¿no? Ese que dejó legado, a tu familia. Ese legado, sí. Y el apellido que llevo, ¿no? A mucha honra, digamos. Teddy, tu otro abuelo también volaba. Estamos hablando de Froilán Zamorano. Sí. Contame un poquito su historia como aviador. Qué increíble que tu legado de ambos abuelos sean de aviadores, ¿no? Sí. Bueno, en realidad, bueno, en ambos casos soy el nieto mayor, si quieres ver, digamos, ¿no? A ver, mi abuelo era uno de los militares más destacados de Bolivia. He tenido la suerte de ver sus cuadernos, por ejemplo, la pulcritud de sus cuadernos con los que escribía, que mi padre me los mostró cuando era chico. A mi abuelo en ese entonces no estoy seguro si ya se habían formado la Fuerza Aérea o los aviadores pertenecían al ejército. Creo que era el ejército aviador, algo por el estilo. Pero a mi abuelo Froilán lo mandan a Argentina. Tenés un sable, ¿no? Tengo un sable, sí. Firmado por el presidente, el sable. Sí. Mi abuelo se va a la Argentina y sale subteniente con honores de aviación en la Argentina en 1942. Y cuando le entregan su sable de aviador... Mostrarle, Pacho, ahí su sable. Mira, tenés que mostrarme el lote. Mira, aquí está el sable de mi abuelo que dice... a ver, te lo muestro por acá. Dice al subteniente Froilán Zamorano, 22 de agosto de 1942, presidente de la Nación. No me acuerdo qué nombre fue el que vimos. Pero lo vamos a poner ahí del 42, presidente de la Nación Argentina. De la Nación Argentina. Entonces, el sable de honor que está firmado por el presidente de la Nación Argentina. Y este es uno de los grandes legados que tengo de mi padre. Oye, una reliquia, ¿no? ¿El sable? Una reliquia, sí. Y bueno, el piloto lo mandan, hermano, a traer los aviones militares en no me acuerdo qué años, en 50 y algo, y se vienen pues toda una escuadra de pilotos navegando, no habían instrumentos de avionics en esa época, era cartas de navegación, viejo, te perdías en el mar y chaufa. Y llegan estos aviones y en un vuelo de entrenamiento lo mete el mecánico. Y parece que el mecánico se cristalizó con el control, con el segundo mando y se choca. Cae. ¿Con tu abuelo? Con mi abuelo. Entonces, por lo que mi padre me cuenta, parece que sobrevivió unos minutos, digamos, al accidente y él decía, se cristalizó y muere en lo que lo auxilian, digamos, ¿no? Y también pensaron que era un atentado, brother, porque mi abuelo era medio pariente del Gualberto Villarroel y apuntaba a ser un posible presidente, digamos. O sea, increíble. Lo estaban criando, o sea, él tenía tan impacto en el ejército boliviano que había el potencial de que sea presidente. Él murió, si no me equivoco, de capitán, pero mi padre tenía 9 meses, o sea, nunca lo conoció tampoco, digamos. Qué heavy, bien. Sí. Entonces, imagínate, mi padre era el menor de 3 hermanos y el mayor igual no tenía más de 8 años. Eran súper seguiditos. ¿Y tenés alguna anécdota de tu abuelo Froilán? No tengo mucho. Mi papá, pasa que mis padres se divorciaron cuando yo era muy, muy chico
Y cuando compartía con mi padre me contaba algunas anécdotas, pero también muy poco, ¿no? Que le habían dicho, digamos. Historias que le habían contado a él. Que obviamente él me cuenta que cuando él llegó de estudiar, claro, llegar al pueblo que era en ese entonces cerca de la ciudad de Cochabamba, era como que llegue un astronauta, como decíamos. ¿no? Obvio. Y se casa pues con mi abuela que era descendiente de yugoslavo. Increíble. Mi abuela, y claro, entonces fue un poco duro para mi padre también. Mi abuela, o sea, mi bisabuela fue la que los cría, digamos, ¿no? Mi bisabuela se hace cargo de mis 3 tíos. Increíble. Y claro, mi padre, en su forma de hacer un legado a su padre, entró en el ejército. Mi padre se jubiló de mayor. Increíble. Sí. Teddy, una de las cosas que yo siempre admiré de vos es tu lado espiritual, viejo. Sí. Yo admiro mucho ese lado espiritual que vos tenés. Hemos conversado también sobre eso bastante. ¿Vos creés que entre tus 2 abuelos existió algún lazo invisible, viejo, de aviadores? ¿O por qué la vida les deparó esto? ¿Alguna vez lo pensaste eso? Lo he pensado, pero no sé si viene del lado espiritual o viene del lado psicológico. Es una duda que tengo ahí, porque tanto mi madre como mi padre, ambos tenían una falencia en común, que era la ausencia de padre, ¿no? O sea, ambos se han criado sin padre, sin una imagen paterna sólida. Entonces yo creo que ese ha sido uno de los motivos por el que se enamoran, y yo y mi hermana acabamos naciendo de ese matrimonio. Pero sí ha habido algo, o sea, y peor cuando la ausencia de padre está relacionada exactamente a lo mismo, que es la aviación y la muerte en un avión, digamos, ¿no? Entonces, trágico, ¿no? Ambas muertes trágicas. Igual la muerte de mi abuelo paterno fue una tragedia para toda su familia, para toda la comunidad militar de ese entonces, ¿no? O sea, imagínate el prometido, digamos, se accidentó y chao. ¿Y sabes dónde se accidentó tu abuelo? Creo que fue en Cochabamba, viejo. No tengo muchos datos sobre la muerte de mi abuelo. Claro, tantos años eso, sí, ¿no? Como te digo, mi papá ha muerto de 74 años. Estás hablando que ese accidente ha sido por lo menos unos 70 y algo años atrás, ¿no? Teddy, yo te considero un líder. Sos un líder. Gracias. Sos una persona bastante exitosa mentalmente hablando en tus negocios. Dios te ha bendecido mucho. ¿Qué enseñanzas te han dejado estos 2 hombres en tu vida? Bueno, gracias, brother, por tus palabras. Mira, yo creo que algo que me han enseñado es, primero que nada, todas las personas podemos cometer errores, ¿no? Ninguno está absuelto de errores, de las hormonas, de la testosterona, de lo que tú quieras ver, digamos. Creo que ambos han sido en su forma de ser alfas, ¿no? O sea, mis 2 abuelos eran tipos... Macho alfa, pecho lomo, plateado, exacto, sí. Espalda de plomo. Literal. Entonces creo que en cierta forma algo que me convierte a mí, digamos, hoy en día las condiciones son completamente diferentes. Para ser un alfa tú tienes que ser, no sé, metódico, perseverante, excelente. O sea, por ejemplo, yo escribo y siempre me acuerdo cuando estoy escribiendo en un cuaderno y veo mi letra y digo, no, o sea, escribí bien, con buena letra, porque tienes que escribir mal inclusive cuando estoy tomando notas que son irrelevantes, digamos, privadas, digamos. Privadas, digo, ¿por qué tienes que escribir mal? Estamos tan acostumbrados a teclear o a estar en el celular que digo, no, tomaré una buena nota, con buena letra, porque me acuerdo de mi otro abuelo que sus cuadernos así de aviación, sus cálculos, además hechos en pluma, pues ni siquiera había lapicero. Perfecto. Pero perfecto, así, impresionante. O sea, entonces, creo que el perfeccionismo también es la antítesis de de cumplir los objetivos. Creo que siempre digo, no puedes optimizar nada que no has creado, pero para crear algo tienes que relativamente ser, y peor en Bolivia, tienes que ser medio loco, viejo, para lanzarte y hacerlo y meterle y en el transcurso optimizar las cosas, digamos, ¿no? Tienes tantos desafíos y tanto viento en contra
que los aviones pues despegan con el viento en contra. O sea, realmente, siempre me acuerdo, Dios te dice, no te hace rey dándote la corona, te lo manda Goliat. Entonces, para mí un poco ha sido eso, digamos, ¿no? Dios bendice a los audaces, y creo que ambos de mis abuelos han sido personas muy audaces, muy metódicas, excelentes en lo que hacían, apasionadas de lo que hacían, y yo trato de hacer lo mismo en las cosas en las que estoy involucrado, ¿no? En mi trabajo, en las empresas, las oportunidades que se van generando. Con tus amigos sos así, ¿vale? Sí, trato, por lo menos. Quiero destacar de verdad que Teddy es un gran amigo. Te lo he dicho y te lo vuelvo a decir aquí de frente, porque uno las tiene que decir las cosas en vida. Así es. Le he dicho te quiero varias veces a Teddy, y no para su cumpleaños, sino porque él es una persona muy noble. Siempre me sorprende que siempre mandas un mensaje, siempre estás conectado con algo. Sos una buena persona, te lo tengo que decir, Teddy. Gracias, querido Capi. Vos para mí, hermano, puta, de verdad, siento desde el día que nos hemos conocido, cuando te estabas por casar, creo. De verdad. ¿No? Ha sido una química muy, muy, muy bonita, y no, pues vos igual, Gracias, una persona de tanta calidad. Más bien a ti, gracias, viejo, por darme esta oportunidad quizás de reivindicar algunos fantasmas del pasado, digamos, a nombre de mi familia. Sí. Es justo y necesario, creo yo. Por eso me animé a decirte, ¿sabes qué, Teddy? Hagamos sobre esto. Yo sé que a veces puede ser un poco delicado, pero es bueno saberlo. Y yo justo ahí tengo una última pregunta. ¿Qué crees que necesita saber el mundo sobre la tragedia de Biloco, viejo? Porque está difusa esa historia. Y sobre lo que pasó con tu familia. O sea, me encantaría ahí que me puedas decir, necesitan saber esto, ¿no? Sí, a ver, no solamente fue mi familia, ¿no? O sea, habían 74 pasajeros, 74 familias directamente afectadas, digamos, ¿no? Obviamente la del capitán siempre es la que carga con la culpa, digamos, ¿no? Él llevaba el avión. Él llevaba el avión, digamos, ¿no? O sea, si quieres ver, de los 74 había más peso específico sobre el capitán. Pero ¿qué quisiera yo? Simplemente, viejo, que creo que es importante que se sepa la verdad. La verdad de lo que hemos vivido en toda esa época. Y al final de cuentas, ¿sabes? En cierta forma, todas estas juntas militares, todas estas logias militares no somos un país comunista, en cierta forma, gracias a las logias militares. O sea, sí, las dictaduras han sido malas, sí, las dictaduras han matado a un montón de gente. El comunismo ha matado más gente, 128 millones, si no me equivoco, digamos, en la guerra comunista, históricamente, por encima de los 20 millones de la Segunda Guerra Mundial, ¿no? Desde Mao Tse o no me recuerdo qué nombre de emperadores chinos que comenzaron, que eran sacres, sanguinarios. Sanguinarios. Históricamente se calcula que son más de 130 millones de muertos los que han muerto por el comunismo, digamos, en la guerra comunista. Los comunistas. En cierta forma, estas dictaduras, no digo que estén bien los asesinatos ni las bombas, ojalá no se malinterprete, pero sí en su momento han tenido que tomar ciertas medidas drásticas para evitar que el Che se nos entre y hoy día seamos un Cuba, porque podíamos estar como Cuba si ese fuera el caso, digamos, ¿no? Entonces, creo que la verdad, viejo, en una forma imparcial, creo que sería lo mejor que nos podría pasar. Es decir, equilibrando la historia, ¿no? Por un lado, la tragedia humana, el costo, porque al final de cuentas es un costo que se ha pagado con sangre. La libertad que debemos tener hoy, ¿no? O sea, si quieren, desde un punto de vista de víctima o victimario, no importa, pero es un costo con sangre. Y por eso mis ideas políticas son bien radicales sobre la libertad, digamos, ¿no? Y eso es, creo que, lo que tiene que prevalecer. Los principios de libertad, los principios de democracia, de república, ¿no? Que no son lo mismo, en las que hemos nacido nosotros, brother. O sea, hoy es tiempo de que nos toca recuperar. Nos toca recuperar por lo que tu abuelo, no solamente mi abuelo, estoy seguro también que en tu familia han habido gente que ha tenido que pagar con sangre la libertad que tenemos. Mi abuelo fue piloto tanquista también. Imagínate. Piloto de tanque. Imagínate. Entonces, tenemos hoy que nosotros hacer honra a toda esa sangre, de víctima o de victimario,
no importa, pero nos dejaron un legado de libertad. Y creo que eso es lo que tiene que prevalecer. O sea, si tienes que ponerle una frase a esa tragedia, yo creo que es libertad y democracia. Y lo que se debe saber es que la gente entienda que esto fue literalmente un atentado, ¿no? Correcto, un atentado. Un atentado que se llevó a gente inocente. Que no 74 familias, me decís, 72. 74 personas. Bueno, terrible. ¿no? Imagínate, 74 familias pagaron un precio en forma inocente, porque ninguno de los que estaban en ese avión tenía ningún estigma político, digamos. No les interesaba. El único que creo que político, que si no me equivoco, que tenía era el Garafulik, uno de los que mueren en el atentado, que tenía algo que ver con el periódico La Razón, pero aún así no era un político, claro, de forma directa, ¿no? 74 muertes inocentes y 74 tragedias. O sea, yo no sé la tragedia de la familia Estrugo, por ejemplo, del otro capitán, ¿no? Del segundo al mando. Tantas familias, viejo, que con el tiempo he ido conociendo así, mi tía abuelo, que mi abuelo, que no sé, o sea, que se han visto en cierta forma afectadas, ¿no? Un amigo me dijo a mí, mi madre tuvo que subir a ese vuelo y no lo hizo. Imagínate. Ajá. O mi abuela, no me acuerdo, o mi abuela o mi madre. ¿En serio? Y me dijo, se le canceló a última hora algo y lo perdió el vuelo. Sí. Entonces, y ella siempre lo recuerda. Y me dijo luego del video que yo había subido. Wow. Entonces, mucha gente inocente, viejo. Porque al margen de la postura política que conlleva, o del matiz político que conlleva el atentado, es la muerte de gente inocente, que eso es el daño colateral que existe históricamente. El daño colateral ha sido causante de muchas víctimas inocentes en la historia del mundo, ¿no? Y es parte de los grandes cambios. Los grandes cambios no vienen simples, ¿no? Los grandes cambios vienen siempre con jodidos, ¿no? Con algún tipo de trauma un poco complicado, ¿no? Y con gente inocente. Muchísimas gracias, Teddy, por tu tiempo, viejo. De verdad que ha sido una charla maravillosa. Mira, increíble, pasó 1 hora, viejo. Mi hermano, para ti las gracias, querido Eduardo. Puta, brother, te felicito como siempre. Gracias. El cariño más grande para ti, para toda tu familia, y felicitarte, hermano, en este trabajo que haces de ser tan preciso en la información que das. Es muy importante. Para mí eres de los mejores que tenemos. Gracias, hermano, de corazón. Gracias, querido Teddy, por venir. Qué buena, viejo. Gracias. Buenísima, gracias, Pacho, viejo. Puta, qué buena entrevista, bro.